Dentro de los objetivos, al final de la sesión los asistentes habrán comprendido la importancia de la tomografía computada en el diagnóstico precoz y certero de las lesiones traumáticas intraabdominales que determinarán el manejo posterior. Además, habrán realizado una revisión pictográfica de las distintas lesiones en distintos órganos intraabdominales y vamos a revisar también la clasificación de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trauma, ya que nos ayudará un poco a ver las lesiones cuando pueden ser más quirúrgicas o más conservadoras. Entonces, como introducción, el trauma es la tercera causa de muerte en la población general, pero la primera causa de muerte en menores de 40 años, y el 10% del trauma es abdominal. Ahora, es un desafío diagnóstico por dos razones. Una, porque las lesiones pueden no manifestarse clínicamente al inicio, y lo otro es que las lesiones más graves pueden estar en otras regiones como el encéfalo o el tórax, entonces el abdomen pasa a segundo plano. Los mecanismos en general son dos: fuerzas compresivas o fuerzas de desaceleración. En general las compresivas, por ejemplo el lóbulo derecho, queda comprimido contra la columna y se producen laceraciones o hematomas, y en el caso de las fuerzas de desaceleración es más en general en relación a la vasculatura, como las arterias renales que pueden presentar una avulsión durante un trauma con desaceleración. Ahora, como ya comentaron antes, el EcoFast permite rápidamente detectar la presencia de líquido libre o laceraciones importantes de órganos sólidos, pero su sensibilidad es menor para detectar lesiones más sutiles como lesiones de páncreas o pequeñas laceraciones. Por lo tanto, la tomografía computada es el examen de elección en trauma abdominal. Tiene una alta sensibilidad y especificidad con un rendimiento del 98% aproximadamente. Es rápido, dura 6 a 10 minutos y el polo de contraste puede ser más intenso si se inyecta a 4 cc por segundo, y con la técnica multidetector es 4 a 6 veces más rápido todavía, por lo que se puede hacer un examen en el fondo desde el encéfalo hasta las extremidades inferiores, y permite además hacer reconstrucciones multiplanares, que es muy importante. Es importante cuando uno diseña una sala de urgencia que la tomografía computada debe estar cercana a la sala de emergencia. Entonces, como les comentaba, tiene un diagnóstico rápido y certero, y esto ayuda en varias cosas. Primero, disminuye la morbimortalidad. Disminuye laparotomías no terapéuticas en pacientes que pudieran ser manejados en forma conservadora. Y pacientes sin lesiones al TAC, que estén hemodinámicamente estables, pueden darse de alta en observación. Ahora, las indicaciones del TAC en trauma son examen físico inadecuado o equívoco, examen físico positivo pero con el paciente hemodinámicamente estable, e incluso se llegó a una borderline en el fondo de paciente hemodinámicamente inestable, pero marginalmente, o sea, no un paciente que se esté muriendo en la urgencia, lo que permite localizar la lesión y tratarla mediante cirugía dirigida o embolización. La técnica es muy importante. En general se administra 150 cc de contraste endovenoso. Ojalá sea una tasa de 3 a 4 ml por segundo, lo que significa que tiene que tener una cánula 18, no una cánula 22, y deben hacerse por lo menos 2 fases. ¿Por qué? Porque si hay un sangrado activo, yo lo voy a poder diagnosticar en la siguiente fase cuando veo que esto aumenta. Si yo hago una sola fase, no puedo saber si es un pseudoneurisma o un foco sangrado activo. Lo otro importante es que se debe hacer una fase tardía a los 3 minutos para descartar urinomas. Y antes se usaba contraste oral, pero puede enmascarar sitios de extravasación activa, así que se prefiere no usarlo, a menos, como comentó David previamente, que quede una duda en el fondo y se puede hacer posteriormente un examen con contraste oral. Cuando teníamos el TAC helicoidal se usaba una colimación de 5 milímetros, puede ser también de 3, y un pitch de 1 a 2. Ahora, con el TAC multidetector se puede usar una colimación de 5, reconstruibles a 1,25 e incluso puede ser a menos. Y uno de los conceptos muy importantes es que todo TAC de trauma debe ser visto en la consola, o sea, ojalá con el radiólogo en el mismo escáner, cosa de ver inmediatamente si hay una lesión vital y llamar inmediatamente al cirujano. Y debe ser evaluado siempre en ventanas de partes blandas, pulmón y huesos. Y lo otro importante es que ojalá hagan reconstrucciones sagitales
porque fracturas tipo burst, por ejemplo, pueden pasarse en un TAC con cortes axiales y verlas perfectamente en un TAC con cortes sagitales. Ahora, el hemoperitoneo es una pequeña cantidad de sangre que puede ser detectada por TAC. En el fondo lo que hay que hacer es buscar una lesión primero en órganos sólidos y después en asas de intestino. Se moviliza por las vías tradicionales y donde hay que buscarlo en general es en el espacio de Morrison o en el Douglas. El espacio de Morrison es el receso más dependiente del abdomen y el Douglas es el más dependiente de toda la cavidad abdominopelviana. Siempre debe incluirse la pelvis. En un tiempo pasaba que se hacían escáner de abdomen solamente por trauma y no de pelvis. Y puede haber 2 litros de sangre en la pelvis y nada en el abdomen. Y lo otro concepto es el coágulo centinela, que es el de sangre de mayor densidad focal adyacente a un órgano que es la mayor fuente de hemorragia. Por ejemplo, en este caso, donde vemos que el coágulo centinela se encuentra adyacente al hematoma subcapsular del vaso, y también tenemos hemoperitoneo perihepático, pero ese hemoperitoneo es de menor densidad. Otra cosa importante es la atenuación de la sangre. Cuando hay extravasación activa, la sangre puede medir 180 unidades Hounsfield, cuando está coagulada 60 a 100 unidades Hounsfield, sangre fresca 30 a 45, e incluso puede haber sangre con densidad de líquido, de agua en el fondo, que es cuando se ha producido el efecto hematocrito. Entonces, perihepático, nosotros podemos ver que hay líquido en el fondo, pero eso hay que considerarlo también como sangre que está con efecto hematocrito. Entonces acá tenemos un caso de sangre con extravasación activa, que está a 180 unidades Hounsfield, sangre coagulada, sangre fresca, que es esa que está perihepática, y sangre después del efecto hematocrito, donde se ve prácticamente como ascitis común y corriente. Ahora, el vaso es el órgano más frecuente dañado en el trauma abdominal. Algunos dicen que es el hígado, pero en varias revisiones finalmente salió en promedio que era más el vaso, que es en un 40% de los casos, y se produce en general por una contusión en el hemitórax inferior o en el hipocondrio izquierdo. 40% va asociado con fracturas costales, pero si ustedes no ven fracturas costales, igual busquen laceraciones esplénicas. Hasta el 91% de los pacientes se tratan en forma conservadora. Antiguamente todos iban a cirugía, y especialmente en jóvenes, por el riesgo de sepsis a futuro, es mejor no sacar el vaso a menos que sea estrictamente necesario. Puede haber rotura esplénica retardada hasta 10 días después en pacientes con lesiones mínimas, así que hay que estar en el fondo controlando al paciente. La indicación quirúrgica o embolización se da con un gran porcentaje del vaso no perfundido, como en este caso donde vemos que simplemente el vaso no se perfunde por una abulsión en el hilo esplénico. Puede haber focos de hemorragia activa donde se puede hacer embolización, un blush de contraste que es como un contraste mal definido que va aumentando en magnitud con el tiempo, que equivale a una extravasación activa, y la presencia de un pseudoaneurisma que se puede embolizar. Ahora, el espectro de las lesiones va desde contusiones, pasando por hematomas subcapsulares, laceraciones, fracturas, fragmentación y abulsión iliar. Y la clasificación de la Sociedad Americana de Cirujanos de Trauma, no es importante que se lo aprendan, pero hay un concepto importante que es que está dividida en hematomas subcapsulares, laceraciones, hematomas intraparenquimatosos y ya lesiones vasculares y devascularización del vaso. Entonces lo importante es que si el hematoma subcapsular es menor de la superficie del 10%, es grado 1, del 10 a 50% grado 2, mayor a 50% grado 3. Si la laceración es menor a 1 centímetro de profundidad, grado 1, 1 a 3 grado 2 y mayor a 3 grado 3. Que ahí se pueden ir acordando 1 con el grado 1, promedio 2 con grado 2, mayor a 3 con grado 3. Y después cuando hay una devascularización mayor al 25% del órgano, es grado 4, y devascularización completa grado 5, o también el vaso totalmente fragmentado, que es el grado 5. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un hematoma subcapsular que ocupa más de la superficie del 50%, por lo tanto es un grado 3. ¿Ya? Y se ve una crecente hipodensa o en algunas áreas hiperdensa que comprime el parénquima. ¿Ya? No es un hematoma que rodea el vaso, sino que además de rodearlo lo comprime. Y acá tenemos también laceraciones
en el hígado, por ejemplo, y también en el vaso, y una fractura esplénica donde la laceración cruza todo el parénquima y separa dos fragmentos en el fondo. Entonces esta sería grado 3 porque mide más de 3 centímetros y esta puede ser 2 a 3. Después tenemos el shattered spleen, que es el vaso totalmente fragmentado, donde prácticamente no vemos vasos, sino que vemos focos de extravasación activa e incluso vemos laceraciones y fracturas del riñón. Ahora pasando al hígado, es el segundo órgano más dañado en frecuencia, un 20%, pero es la lesión abdominal más frecuente que produce la muerte. En 45% de los casos se asocia una lesión esplénica. Puede haber hemorragia marcada por doble irrigación, que es arterial y portal, y también por inhabilidad de las venas para contraerse, o sea, donde se unen las venas suprahepáticas en la cava, es un sitio importante de laceración y es muy difícil que esas venas se contraigan. También tenemos la misma clasificación, que es igual a la anterior, excepto en que el hematoma intraparenquimatoso es menor a 10 centímetros para el grado 2, en cambio en el vaso es menor a 2 centímetros para el grado 2, que es por el tamaño que tiene el vaso. Y aquí tenemos, por ejemplo, una contusión hepática, que es un hematoma en el fondo intraparenquimatoso, por lo tanto es grado 2. Y acá tenemos laceración mayor a 3 centímetros en el segmento posterior del lóbulo derecho y fragmentación del segmento posterior y parte del anterior del lóbulo derecho y también una pequeña laceración en el lóbulo izquierdo. Y en general ocurre, como ven ahí, en el segmento posterior del derecho porque ahí es donde viene el trauma que comprime el hígado contra la columna. Las lesiones del lóbulo hepático izquierdo se asocian a compromiso retroperitoneal por el mecanismo que tienen, que en general es un impacto fuerte por el manubrio, por ejemplo, o por el de la bicicleta también, y pueden producir lesiones del lóbulo hepático izquierdo, pueden producir lesiones pancreáticas, duodenales, y aquí, como ven, un pequeño hematoma retroperitoneal, que se ve ahí también. Las laceraciones más comunes presentan distribución perivascular. Como van a ver, siempre van siguiendo los vasos, que puede ser la porta o las ramas de la suprahepática. Y en el 13% de las lesiones hepáticas hay lesiones de venas suprahepáticas, a menudo avulsión de la vena hepática derecha. Y esto puede asociarse a una hemorragia masiva en la cirugía, o sea, hay que alertar al cirujano cuando levantes el hígado, puede producirse una hemorragia masiva. Así que ahí lo que se puede hacer es clampear la vena cava inferior o estar atento a ese fenómeno. Acá vemos un caso de rotura de la vena cava inferior con hemorragia activa, donde apreciamos que está devascularizado el segmento posterior y vemos franca hemorragia activa que va adyacente al sitio donde va la vena suprahepática derecha. Lo otro que hay que buscar es edema periportal, entre comillas, que en el fondo es una hipodensidad periportal que se encuentra en un 22% de los pacientes. Ahora, eso en un paciente normal que no ha tenido trauma puede ser edema secundario a un proceso inflamatorio infeccioso como pielonefritis, pero en trauma puede ser sangre, puede ser linfáticos dilatados o puede ser bilis. Así que hay que ir a buscar la lesión. Acá tenemos la clásica disposición en garras de oso, donde vemos la distribución perivascular como una garra de oso en el fondo y tiene un pequeño hemoperitoneo perihepático. Y acá vemos una zona de desvascularización focal del hígado, producido probablemente por un déficit de la irrigación arterial, dado que se produjo un pseudoneurisma en este punto, y la irrigación portal probablemente también se ha visto afectada. Y acá vemos un foco de extravasación activa, donde vemos que la densidad de la sangre es muy parecida a la de la aorta y vemos una gran laceración hepática con hemoperitoneo asociado. Ahora pasando al páncreas, las lesiones pancreáticas son poco comunes en el trauma abdominal. Representan como el 3% aproximadamente que requiere cirugía y se asocia a lesiones de otros órganos, como comenté antes, que puede ser el lóbulo hepático izquierdo, puede ser el duodeno o el retroperitoneo. El mecanismo usual es un golpe anterior en la línea media que comprime el páncreas contra la columna y usualmente es el cinturón de seguridad o el manubrio y se pueden producir contusiones, hematomas, laceraciones o fracturas.
es más común en niños adultos porque en adultos mayores que tienen más infiltración grasa del páncreas sirve como un cojín protector para el parénquima. Ahora, las laceraciones y fracturas que interrumpen el ducto pancreático debieran ir a reparación o resección quirúrgica, porque si no van a terminar en pseudoquistes e infecciones a repetición con posible muerte del paciente al mediano o largo plazo. Y pueden producir pancreatitis recurrente además, abscesos o fístulas con una mortalidad del 20%. Ahora, la laceración y fractura es una interrupción del parénquima con presencia de fluido en el espacio pararrenal anterior. La contusión, en cambio, o el hematoma es un aumento de volumen masiforme, pero sin identificar una interrupción del parénquima. Y puede haber además fluido en el saco menor, adyacente al mesocolon transverso o a la arteria mesentérica superior. Ahora, el TAC inicial, esto es muy importante, el páncreas puede verse completamente normal, así que si ustedes tienen sospecha de una lesión pancreática deben repetir el escáner en 12 a 24 horas. Y si aún así persisten con la sospecha, pueden hacer una ERCP o una MRCP en el fondo o una resonancia de abdomen para detectar muy bien el conducto principal y si hay líquido peripancreático. Entonces acá vemos una fractura del cuello pancreático, una transección, ¿cierto? Donde la cabeza está normal y el cuerpo y cola están normal. Y acá vemos otro caso donde hay una contusión, pero a la vez hay disrupción del parénquima, o sea, hay una fractura a nivel del cuerpo pancreático. Acá vemos otro caso donde se ve un signo indirecto que consiste en fluido denso, probablemente hemorrágico, entre el páncreas y la vena esplénica. Aquí tenemos el páncreas, ahí está la vena esplénica y ahí tenemos fluido, igual que en situación peripancreática anterior en el espacio anterior del retroperitoneo. Y acá vemos una transección pancreática completa con separación de la cabeza y la cola pancreática. Y acá tenemos un caso de una paciente que llegó en estado de shock hipovolémico, que la operaron en otro centro, así que tiene elementos de hemostasia quirúrgicos y lo que tiene es un hemoperitoneo perihepático periesplénico. El páncreas está aumentado de tamaño, tiene edema difuso, tiene laceración esplénica y vemos además ahí una interrupción del parénquima pancreático aproximadamente en el cuello, la cabeza, y además vemos un hematoma que se ve mejor acá en la cabeza del páncreas. Además llama la atención que el riñón izquierdo no tiene vascularización, así que probablemente se produjo una abulsión del pedículo renal. Y lo otro importante es que claramente está en choque hipovolémico, puesto que el diámetro de la aorta pueden apreciar que puede ser de menos de 1 centímetro. Bueno, esta paciente además tenía un intestino de shock y tenía extensas lesiones de la pared abdominal. Ahora, semanas después, llama la atención dos cosas. Primero, el riñón presenta una necrosis cortical, o sea, no se ha recuperado la corteza del riñón, sino que solo la médula. Y lo otro es que se ha hecho evidente una colección en el epigastrio hacia anterior, lo que es sospechoso en el fondo de una lesión pancreática que en el fondo tiene una fístula con una pseudoquiste. Y ahí podemos ver la colección que se ha formado. Así que este caso fue a cirugía en el fondo, porque era laceración del ducto. En cuanto a los riñones, el 8 a 10% de los pacientes con trauma abdominal tienen lesiones renales. El 95% de ellas son menores, que pueden ser hematomas subcapsulares, contusiones, pequeñas laceraciones, y también se asocia a lesiones de otros órganos. Un concepto muy importante acá es que debe hacerse la fase tardía, puesto que podemos apreciar si hay urinomas. Entonces, si hubiéramos hecho solo la fase portovenosa o arterial, habríamos visto que hay una laceración del riñón con un contenido hipodenso que puede ser sangre, pero en la fase tardía vemos que también hay un urinoma. Y acá vemos una laceración renal con discreta hemorragia perirrenal. Y acá vemos una fractura renal en el fondo donde vemos simplemente fragmentación del riñón con un gran hematoma perirrenal, que no es subcapsular porque rodea, pero no comprime la cápsula. ¿Ya? Y acá se ve la utilidad de las reconstrucciones, donde podemos apreciar que efectivamente
es una fractura renal donde hay separación de los dos fragmentos. Y acá tenemos un hematoma subcapsular, donde vemos que el hematoma indenta la cápsula, e incluso acá si está aplanado el riñón también es subcapsular, porque el riñón debería ser convexo. Así que es un hematoma subcapsular asociado a un hematoma perirenal, y eso puede asociarse a hipertensión arterial, y eso se llama Page Kidney. Lo otro importante es cuando vean focos hiperdensos en el medio del hematoma, como en este caso que medial al riñón vemos un foco hiperdenso. Eso en el fondo, algunos pueden decir, ¿será hemorragia activa o es un urinoma? Entonces la clave es, a medida que avanzan las fases de contraste, si es un hematoma, o sea, una hemorragia activa, va a aumentar de tamaño, pero va a disminuir en densidad. Si es un urinoma, va a aumentar de tamaño también, o igual de tamaño, pero va a aumentar de densidad. Y aquí tenemos una abulsión del pedículo renal también, donde vemos que el riñón prácticamente no recibe sangre. A veces pequeñas arterias capsulares pueden irrigar el riñón, pero es lo mínimo. Y en la abulsión lo que sucede es que hay una ruptura de la íntima, ¿ya?, donde sale la arteria renal, y también puede haber una alteración de la vena renal, como vemos acá un trombo traumático en la vena renal. Acá vemos un riñón fragmentado, como ya vimos antes, y acá vemos en este riñón fragmentado la presencia de un urinoma en fase tardía. Y bueno, en UroTac, en pacientes que no están en trauma actual, sino que vienen post-trauma a realizarse este examen, también tiene utilidad, puesto que en este caso vimos dos colecciones gigantes a cada lado del abdomen, una de 28 centímetros y la otra aproximadamente 40 centímetros, que comprimen la vejiga hacia caudal, e incluso el uréter izquierdo se aprecia y el uréter derecho, pero no se sabe si son urinomas o hematomas. Entonces, en la fase de excreción del UroTac, podemos apreciar claramente que a derecha hay dilatación, pero no se ve un urinoma, y a izquierda se ve extravasación en la unión pielo-ureteral con un chorrito de contraste que cae directamente al gran urinoma izquierdo. Y le hicieron una pilografía y eso no se veía, se tiene mejor sensibilidad. Y ahí podemos apreciar muy bien la estenosis en el uréter distal derecho y el gran urinoma izquierdo. Y acá tenemos otro caso, una lesión de uréter por proyectil, donde vemos claramente la extravasación del contraste en el tercio medio del uréter. Por lo tanto, en conclusión, el TAC es la mejor modalidad para evaluar el trauma abdominal en paciente hemodinámicamente estable o marginalmente inestable. Eso es importante, o sea, pueden ayudar al cirujano si hacen un escáner antes de ir a operar a ciegas, que es lo que tiene el paciente, porque ustedes le pueden decir vayan directo al vaso o a la arteria mesentérica o a otro lugar. Y tiene un rendimiento del 98% con gran rapidez. Esto permite además disminuir la morbimortalidad y los días de hospitalización, porque en algunos casos puede darse el paciente de alta precozmente. Y los aspectos técnicos son fundamentales, idealmente al menos 2 fases de contraste, ¿ya?, y no dar contraste oral. Entonces, las preguntas. Respecto de la técnica del TAC en trauma abdominal, se recomienda solo una fase de contraste para disminuir la radiación, realizar primero sin contraste para ver hemoperitoneo y luego fase portovenosa. Después la C, sin contraste, arterial, portovenosa y tardía. La D, arterial, portovenosa y tardía, y la E, arterial y portovenosa. ¿Cuál les parece que es la más correcta? O sea, hay algunas que pueden usarse y no es grave, pero ¿cuál es la más correcta? Está funcionando. Ya hay división entre la C y la D, lo que es lógico porque en el fondo podrían algunos agregar sin contraste para poder ver si hay hemoperitoneo, pero no es necesario, porque si ustedes hacen con contraste y ven líquido libre, asuman que eso es hemoperitoneo. Eso es lo primero.
Entonces la respuesta correcta es arterial, portovenosa y tardía. La primera, una fase de contraste, no, porque dijimos que tienen que haber por lo menos 2 fases de contraste. Primero sin contraste y luego fase portovenosa, tampoco, porque no hay 2 fases de contraste. La tercera es demasiada radiación y la última no tenemos la tardía, que es para ver urinomas. Después, respecto del trauma esplénico, un hematoma subcapsular en expansión o una laceración de más de 3 centímetros de profundidad corresponde a qué grado según la clasificación AAST. Y les mostré un par de ejemplos por ahí. Muy bien. ¿Se acordaron de la mnemotecnia, el número 3 con el grado 3? ¿Ya? Así que esa es la correcta. Ahora, insisto, no es tan importante, esto es más importante para el cirujano que para el radiólogo, pero si ustedes aportan con eso, así como cuando clasifican tumores según la clasificación X, ayudan un poco más al cirujano a poder tomar decisiones. Y la última pregunta respecto a las lesiones pancreáticas, ¿cuál de las siguientes es falsa? Falsa. Son más comunes en adultos mayores, el mecanismo usualmente es un golpe anterior, son poco comunes, se asocian a lesiones de otros órganos y si hay lesión del conducto Wirsung el paciente debiera ir a cirugía. Muy bien. Así que la respuesta correcta es esa, que insistí ahí que tienen un protector, un cojín protector que es el tejido adiposo en general, y el resto son todas verdaderas, son poco comunes, usualmente un traumatismo anterior, lesiones de otros órganos, como el lóbulo hepático izquierdo, el retroperitoneo, y si hay lesión del conducto debiera ir a cirugía. Les mostré un caso donde se produjo un gran pseudoquiste por una laceración del conducto Wirsung. Así que muchas gracias.